El Evangelio según Noé, el Evangelio según el arca. Vamos a aprovechar esta escenografía que tenemos aquí para que sepamos cómo a través de la historia del diluvio hay una buena noticia, porque el Evangelio significa buena noticia. ¿Cómo puede, pastor, ser una buena noticia un mundo que se destruyó completamente y tantos millones de personas que murieron ahogados? Pues déjeme decirle que para usted y para todos nosotros, el Evangelio según Noé, el Evangelio del arca es una buena noticia. Es una noticia de salvación. Diga salvación. Hay mucho que aprender de esta historia, que no solamente fue una historia, sino fue un hecho real. Vamos por favor a Génesis 5. En el capítulo 5 solamente hay que ver algo rápido, que es el nacimiento de Noé. En el versículo 29, 5:29, dice que el papá de Noé le puso un nombre que dice: Noé significa, este niño nos consolará de todas nuestras obras y el trabajo de nuestras manos en la tierra a la cual el Señor maldijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Es decir, Noé cuando nació ya se le profetizó que a través de él el Señor nos iba a hacer descansar a toda esa generación. Lo que no entendían es que iban a morir, iban a descansar todos del trabajo. Entonces, lo interesante es que Noé tenía un propósito marcado en su vida desde antes de nacer. Y aún sus padres, tal vez sin entender, le pusieron este nombre que significaba: este nos va a hacer descansar de este trabajo y de la maldición. Yo quiero que usted sepa que todos los seres humanos tenemos un propósito en Dios. Usted tiene un propósito. Usted tiene un motivo por el cual Dios lo hizo. Hay un plan de Dios en cada hombre y en cada mujer. Un plan bueno. Y nosotros muchas veces estamos dormidos. Ignoramos ese plan. Lo cierto es que Noé nació con este propósito. Ahora en el capítulo 6 completamente está toda la historia del diluvio, ¿sí? Yo quería leerla toda, pero estoy muy corto de tiempo. Solamente quiero ir por los versículos que nos van a entender un poco cómo fue la vida de Noé y características que Noé tuvo, que nosotros debemos admirar y que nosotros debemos decir: oye, yo quiero ser así. La historia de los hombres de la Biblia es para que nosotros entendamos el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Diga carácter. Por favor, dese así en el pecho. Diga carácter. Dios quiere formarme. Y el versículo 8, desde el capítulo 6 en los principios, dice que la humanidad estaba completamente corrompida. Todo este mundo, que ya eran varios millones de personas, solamente lo que pensaban era en hacer el mal. Solamente lo que había en sus corazones era maldad. No había amor por ningún lado. Y en toda esa generación, en todos estos millones de personas, en toda la humanidad de ese momento, solo había un hombre justo, uno entre millones y millones, y era Noé. Y en el versículo 8 dice: Noé halló gracia, halló favor en los ojos del Señor. Noé era un hombre justo. Diga justo. Noé era un hombre perfecto. Noé era un hombre que caminaba en obediencia a Dios. Y eso marcó la diferencia. Usted sabe que si no hubiera habido, si Noé no hubiera sido justo, Dios los destruye a todos iguales. Hubiera acabado con toda esa generación y simplemente Dios hubiera empezado de nuevo, con un nuevo Adán. Pero Noé está aquí como un ejemplo de que en medio de la oscuridad, en medio del desastre, de la corrupción, de la podredumbre, nosotros tenemos la capacidad de mantenernos justos. Tenemos la capacidad de ser obedientes a Dios. Sí se puede. Diga, repita conmigo: sí se puede ser justo. Sí se puede ser obediente. Sí se puede ser fiel a Dios. ¿Por qué lo digo?
Porque muchas personas dicen, no, pero es que en mi casa no me ayudan, pastor. Mi esposo es un borracho. Mis hijos son unos drogadictos. No me ayudan en mi casa, entonces yo por eso no vengo a la iglesia. ¿Qué sentido tiene buscar a Dios? Pero Noé nos demuestra que él, en medio de una generación de perversas, se mantuvo puro. Y quiero que usted tenga también unos datos. Noé tenía muchos hermanos. No era un hombre solo. Tenía papás y tenía familia. Tenían muchos hermanos. Cuando usted lee toda esta historia, usted se da cuenta que los seres humanos se multiplicaban muchísimo. O sea, en este tiempo las personas vivían 900 años, 800 años, 700 años. Empezaban a tener hijos a los 30, a los 20, a los 50. Y de los 30 a los 800, imagínense cuántos muchachos podrían engendrar una mujer. Las mujeres de ese tiempo eran diferentes a las mujeres de ahorita, porque eran mujeres que estaban hechas para parir y parir y parir y parir y parir, porque era el mandato de Dios, porque la tierra estaba vacía. Y precisamente en esta multiplicación de personas vino la multiplicación de maldad. Entonces Noé tenía hermanos y todos sus hermanos también estaban corrompidos, corruptos. Pero Noé no salió con una excusa. No, pues como mis hermanos se perdieron, como mis hermanos son drogadictos, como mis hermanos son homosexuales, como mis hermanos son ladrones y narcotraficantes, pues yo también. No, él se mantuvo puro, se mantuvo justo. Y no sabemos, la Biblia no nos dice aquí qué pasaba en esa casa, pero usted puede imaginar que Noé era el extraterrestre ahí, era el diferente, era el que no encajaba. En un mundo que estaba completamente corrompido por la maldad, él era el que no encajaba. Él era único, diga, era único. Y tenía un propósito. Y yo quiero que usted replique eso en su vida y entienda, usted es único. Usted es único. Dios lo hizo usted único, con una genética única, una mente única y un propósito único. Único. Dios te va a pedir cuentas a ti individualmente. No le va a pedir cuentas lo que hizo su mamá, lo que hizo su papá, su tío. Dios te va a pedir cuentas por lo que hiciste tú y lo que hiciste con su familia y lo que hiciste con tu familia. Amén. Hay unas características de Noé que nos llaman la atención rápidamente. Primero, que Noé fue un hombre de fe. Fe es creer en que Dios puede hacer cosas imposibles. Y como Noé caminaba con Dios, como no era un hombre justo, era el único en su generación que estaba orando. Era el único en su generación que estaba clamando. Era el único en su casa que estaba ayunando. Era el único que estaba orando, vigilando. Era el único que estaba sufriendo por la maldad del mundo. Cuando Dios le dijo la locura del diluvio, él le creyó a Dios, porque el diluvio era una locura. Cuando usted estudia con más profundidad esto, usted se da cuenta que era una locura, porque la Biblia dice que en la tierra no llovía. En la tierra que Dios hizo, en el jardín del Edén y en esta creación, no llovía. No se conocía lo que era la lluvia, sino que había una atmósfera diferente en este planeta. ¿Cómo así, pastor? Usted me está hablando de algo que no entiendo. Había una ecología diferente, una atmósfera diferente. La Biblia dice que la tierra estaba envuelta en nubes, en un vapor, y ese vapor destilaba humedad y la vegetación vivía por esa humedad. No era necesaria la lluvia. Era un clima mejor del que tenemos ahorita. Tal vez era un clima donde el sol no penetraba directamente, ¿sí me entienden? Sino que la tierra estaba cubierta. Entonces estos hombres no sabían lo que era lluvia. La Biblia lo dice, que no sabían lo que era lluvia. Sí sabían lo que eran ríos y sí sabían lo que eran mares. Pero ¿sabe qué? Donde Noé vivía no había mar.
Estaban a kilómetros y cientos de kilómetros del mar. Entonces si seguimos leyendo, sí, en el versículo 14, el 13, perdón, dice: Dios le dijo a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia y yo he decidido destruirlos junto con la tierra. Y en el 14 le dio una orden: hazte un arca de madera de cedro, harás apartamentos en el arca y le vas a añadir brea por dentro y por fuera. Y de esta manera vas a construir el arca de 300 codos su longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Esto era más o menos 23 metros de ancho, 100 y pico metros de largo, 15 metros de alto. Dios le dijo: dentro del arca vas a hacer una ventana en la parte de arriba con un codo de elevación, y pondrás la puerta del arca por un lado y le harás un primer piso, segundo piso y tercer piso por dentro del arca. Y en el 17 Dios le dijo: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne, todo espíritu en que haya vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Déjeme decirle entonces que esto era algo loco. Era una idea difícil de creer, que Dios dijera: voy a destruir el mundo con agua. Si no sabían lo que era la lluvia, si estaban muy lejos del mar. Pero Abraham le creyó a Dios. Diga: tuvo fe en este plan de Dios. Y si no le hubiera creído a Dios, él hubiera muerto también con toda su familia. ¿Usted está entendiendo esto? Si usted se pasa la radiografía, tienen que entender entonces que Dios también está pidiendo que usted sea un hombre y una mujer de fe. Dios le está pidiendo y Dios quiere que usted sea un hombre y una mujer de fe, dispuesto a creer en las cosas de Dios. Diga amén. Dispuesto a creer en las promesas y en los planes de Dios. Dispuesto a ser guiado por Dios, aunque parezcan cosas locas, aunque no entiendan la mente algunos mandamientos de Dios, Noé estaba dispuesto a obedecer. También Noé fue un hombre obediente, fue un hombre de fe y fue un hombre obediente y temeroso de Dios. En otros pasajes dice que era un hombre, en otras versiones dice que era un hombre justo, temeroso de Dios, intachable y en íntima comunión con Dios. Pero Noé, dice este pasaje, dice la Biblia, que apenas Dios le dio este mandato, en el versículo 22 al final de este capítulo, Dios no solamente le dijo cómo construir el arca, sino le dijo: mete en el arca los animales, mete en el arca tantas aves, mete en el arca de tantas especies. Y Dios le dijo en el 21: meta bastante comida para que usted pueda comer, porque Dios no le dijo cuánto iba a durar el diluvio, sino que le dijo: meta suficiente comida para todos, para los animales y para ti. Y en el versículo 22 vemos a un hombre obediente. Diga: obediente. Dice: Noé hizo todo conforme a Dios lo mandó, así lo hizo. Usted también tiene que anhelar y estar dispuesto a ser obediente con Dios. Cuando Dios te habla a través de la palabra, a través de un sermón aquí, de una predicación, de un mensaje, usted corre a obedecerlo. No me conteste. ¿Usted corre a obedecerlo? Cuando Dios le pide algo a usted, ¿usted corre a obedecerlo? ¿Siempre? ¿O usted lo piensa? Dice tarde, dice: oye, Señor, voy a meditarlo, a ver si es... voy a esperar a ver las señales. Yo le voy a decir por qué era Noé más obediente que nosotros. Noé no tenía Biblia. No tenía Biblia. Ellos lo que tenían era la historia narrada. Los papás se la narraban a los hijos y tenían una relación con Dios. Nosotros tenemos más que Noé. Usted tiene pastores, tiene Biblia y tiene a Dios.
y Dios lo manda a usted a diezmar y ofrendar, y usted dice, no, yo creo que eso no es de Dios. Yo creo que eso era para el Antiguo Testamento. Yo creo que lo que el pastor quiere es quedarse él con mi diezmo y con mis ofrendas. Y ofrendar y diezmar es un mandato de Dios. Entonces, ¿usted es obediente como Noé? En eso que es fácil diezmar, imagínese que Dios le diga, se me va de aquí a otra ciudad. Imagínate que Dios te diga, te me vas a ese barrio a fundar una iglesia. Son cosas más difíciles. Diga, yo tengo que ser obediente. ¿Sabe que una cosa que Dios le manda? Y siempre yo le pregunto a los papás, a las mamás, a las familias de esta iglesia, ¿usted está haciendo su devocional con sus hijos? Y de una vez miran para otro lado. Es un mandamiento, es un mandato que usted cuide de sus hijos y que todas las noches, o la mayoría de las noches, usted lea la palabra y ore con ellos. ¿Y cuándo fue la última vez que usted hizo esto con su familia? No me responda. Entonces nosotros, tenemos que ser más obedientes. Noé alcanzó la salvación por ser obediente. ¿Y sabe qué? Para seguir hablando un poquito de Noé, que ya el tiempo se me está yendo, pero no se preocupe porque todo noviembre vamos a hablar del Evangelio según el arca. Noé tenía no solamente el mandato de construir esta arca y reunir a los animales, sino que Noé tenía la responsabilidad también de salvar a su familia. No fue solamente Noé y su esposa, sino que aquí vemos un hombre, un sacerdote que cuidó a su familia. Noé tenía 3 hijos y esos 3 hijos tenían esposas, y el total de personas que se salvaron en el arca fueron 8 personas, 8 seres humanos, la pareja de Noé y las otras 3 parejas. Y el hijo mayor tenía 100 años cuando entró en el arca. Yo me imagino que este hijo ya tenía independencia de decidir qué hacer y qué no hacer. Pero Dios le dijo a Noé, esta salvación es para ti y para tu familia. Y yo me imagino, con la fe veo a un Noé sacerdote de su hogar, predicándoles a sus hijos, cuidando a sus hijos, orando por sus hijos, ayunando por sus hijos, obligándolos a, papá, venga, no descuide las cosas de Dios, venga, vamos a dar esta ofrenda juntos, papi, no descuida las cosas de Dios, venga, vamos a estudiar la palabra, papi, no descuidemos las cosas de Dios porque este mundo está loco. Imagínense cómo tuvo que guardar a Noé a sus 3 muchachos en medio de una generación depravada y perversa, una generación inmoral, corrupta y violenta. Noé fue un buen padre, fue un buen padre. Fue un pastor de su casa, fue un pastor de su familia. Esas son otras características que nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios quiere que nosotros seamos así. Otra característica, escúcheme, Noé tenía un propósito de salvación. Noé era un predicador. Noé tuvo el llamado de Dios a ser testigo y a ser luz en medio de su generación, en medio de lo que le rodeaba y que la oscuridad era bastante. Y hoy nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que replicar, y los tiempos son los mismos, hermanos, y vamos a llegar a los mismos tiempos, y lo vamos a ver en el resto de las enseñanzas. Nosotros estamos llamados a ser Noé. Usted imagínese Noé construyendo el arca, reuniendo madera, haciendo planos, pegando martillos, rodeado de todos estos sinvergüenzas, rodeado de toda esta gente malévola, perversa, dañina, burlándose de él, criticándole, diciéndole, este está loco, más loco que una cabra. Lluvia, ¿qué es eso? Si estamos en un desierto. Agua, ¿cómo se le ocurre? Pero la Biblia dice que Noé fue llamado por Dios a ser el testigo y a ser el que traería juicio y justicia sobre esa generación.
Amén. La justicia y el juicio. Noé estaba llamado a ser el testigo de Dios del juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que marcar una diferencia como cristiano. Tenemos que marcar una diferencia como cristianos en este tiempo, en esta generación. Usted no puede seguir jugando al cristiano disfrazado, al cristiano oculto. Usted no puede disfrazarse solamente de cristiano, ponerse el traje cuando viene el domingo y de lunes a viernes nadie sabe que usted ama a Dios, nadie sabe que usted es cristiano, nadie sabe que usted lee la Biblia. Usted no habla de Dios con nadie. Usted vive disfrazado como un camaleón, camuflado para que nadie lo vea, para que nadie lo critique, para que nadie lo juzgue, para que nadie lo señale, para que nadie se burle de ti. Y eso está mal. Diga, está mal. Diga, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Noé predicó visiblemente con toda su vida. Toda su vida. Su propósito, lo único que hacía era echar ese martillo. Lo único que hacía era mover ese serrucho. Cada tabla que pegó, cada brochazo de brea, Noé estaba predicando con su vida. Seguramente muchos lo criticaron sus vecinos, muchos se burlaron de él, pero él se mantuvo fiel al llamado de Dios. Era un llamado público, diga público, y visible, diga visible. Visible. Fue el predicador de toda esta generación. Nosotros, Dios nos ha dado el privilegio y el llamado de ser predicadores de esta generación. Diga, yo tengo un llamado. Dígalo otra vez para que se convenza. Yo tengo un llamado. Yo tengo una tarea. Yo tengo una misión de ser testigo de Dios. ¿Qué significa esto? Pastor, y entonces ahora tengo que andar predicándole a todo el mundo de Dios y hablando a todo el mundo y a todas horas. Déjeme decirle, si usted siente que lo tiene que hacer así, hay predicadores de ese estilo, ¿sí? Hay predicadores que en donde quiera están hablando de Dios. Hay predicadores que se paran en una plaza con un megáfono y hablan y predican de Dios. Pero no es la única manera. No es la única manera, porque Noé predicó con el arca, predicó construyendo, predicó trabajando, predicó martillando, predicó pegando madera. Eso quiere decir que todos los que te vean en tu trabajo, como usted se conduce, que habla diferente, que no habla con groserías como hablan ellos, no habla barbaridades ni inmoralidades como hablan ellos, no aplauden el pecado, no aplauden la maldad. Eso es predicar con la vida. Amén. ¿Usted me está entendiendo? ¿Se puede poner en pie un momento? ¿Puede levantar su mano? ¿Puede mirar arriba al Señor? Diga, Señor, hazme como Noé. Ayúdame a predicar con mi vida. Entonces Noé fue obediente, fue un hombre de fe, fue un hombre intachable, fue un hombre justo, fue un hombre pastor de su casa y fue el predicador de su tiempo. ¿Sabe que una de las cosas que Dios viene hablándonos es que usted como iglesia, todos necesitamos unirnos en la visión de ganar, de consolidar, de discipular y de enviar? Dios lo llamó a dar frutos. Dios dice que los verdaderos discípulos, los verdaderos seguidores de Jesús se conocen por sus frutos. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Me entristeció el miércoles que vi pocos, pero la pastora el miércoles empezó a hablar de un tema súper importante.
un tema que nos va a mover este final de año y nos va a mover el próximo año. Todos estamos llamados a dar frutos. Amén. Todos estamos llamados a ser atractivos. Todos estamos llamados a multiplicarnos. Si usted no da fruto en el reino de Dios, si usted no gana al menos uno, entonces, se lo digo con respeto y no lo tome a mal, usted es un estéril espiritual. ¿Saben qué es estéril? Una mujer, una pareja que no puede dar a luz, no puede tener un hijo. Dios no quiere que su pueblo sea estéril. Alce la mano los que quieren ser estériles. Alce la mano los que quieren ser estériles. ¿Usted sabe lo que siente una mujer cuando da luz a un hijo que ama, que ha tenido en su vientre por 9 meses? Yo sé que las mujeres saben de esto, yo no sé qué es esto porque no lo sé. No sé lo que es llevar un hijo en mi vientre. Pero qué gozo y qué alegría siente una mujer cuando da luz. Nancy, ¿verdad que se le quita el dolor a la mujer después que da luz? El dolor del parto pasa cuando ve el rostro de su hijo, de su hija. El dolor de ser rasgada pasa cuando su hijo puede estar acostado en su pecho y saber que lo estuvo esperando por 9 meses y por fin puede ver la cara de ese bebé. ¿Es gozo o no es gozo para las mujeres dar a luz, tener un bebé? ¿Y usted se imagina el gozo de ganarse a alguien? ¿Usted se imagina el gozo de ser fértil en el reino de Dios? De que usted diga, mira, me he ganado estos 10 personas. Vinieron al encuentro, se discipularon, sus vidas cambiaron, sus casas fueron transformadas, su familia fueron transformados, dejaron de fumar, de beber, de tomar, de drogarse. Son mis hijos. Hay gozo en multiplicarse, diga. Hay gozo en multiplicarse, hay gozo en el fruto. Y usted sabe que cuando invita a alguien, cuando alguien viene a la iglesia porque tú lo invitaste, es como un nacimiento. Pero si tú no sigues cuidando a esa persona, es como un aborto. Es como un aborto. Cuando una persona se pierde porque no tuvo una mamá o un papá que lo cuidaran. ¿Me están entendiendo? Entonces, esto es parte de ser los evangelistas y los predicadores de este tiempo. Esto es parte del llamado que Dios nos muestra para este tiempo. Tenemos en 15 días otra nueva oportunidad para invitar a personas, para invitar amigos, para invitar vecinos, para invitar a tus familiares, a tus compañeros de trabajo. No los estás invitando a una iglesia, no los estás invitando a un culto, no los invites a un servicio ni a un culto. Invítelos a un musical. ¿Pero de qué se trata ese musical? Del Evangelio según Noé, del arca de Noé, del diluvio. Todas las personas conocen de eso. Ore por estas 2 semanas que vienen, por las personas que usted va a invitar. Gáneselas en oración. Póngalas delante de Dios. No se conforme con una llamada de decir, mira, el domingo ¿vas a venir? Sí, bueno, listo, nos vemos allá. Y usted después llega aquí, ay, no vino, ¿qué pasaría? No se conforme. 3 días antes, mira, acuérdate que el domingo necesitas algo, tienes para el pasaje, necesitas que te busquen, no tienes ropa, en serio, yo te puedo prestar una camisa. Acuérdate, si quieres yo voy y te busco para que usted no camine solo, pero no me vas a dejar botado. Si usted ora y si usted se esfuerza, como mínimo con una persona usted tiene que llegar aquí. Diga, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
como mínimo, si usted ora y usted se esfuerza, usted puede salvar a una persona y meterla en el arca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque toda tu palabra es perfecta y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, Señor. Envío, Señor, a estos predicadores, a estos sacerdotes. Envío, Señor, a estos evangelistas para que en estas 2 semanas, dentro de 2 semanas, podamos tener un día del amigo, un día especial para todas aquellas personas que en tu mente ya has dispuesto de salvar, de tocarles, de ministrarles, Señor. Ayúdanos aún a ir detrás de los que vinieron a las primeras 2 funciones. Ayúdanos a ir detrás de ellos. Ayúdanos a ir y no abandonarlos. Ayúdanos para ir y visitarles, animarles, ayudarles. Ayúdanos, Señor, a salvar la mayoría de los que podamos de esta generación, Señor, que está como en los días de Noé, Señor, distraídos, corrompidos, Señor, ignorándote a ti, Señor. Gracias porque tú nos has dado, Señor, en nuestra iglesia, en este lugar, en esta familia, nos has dado un arca, Señor, de salvación. Gracias porque tu espíritu, el espíritu de Jesús, está aquí, Señor. Él fue nuestra arca de salvación. Él fue, Señor, quien sacrificó, Señor, su vida. Fue Él quien soportó la tormenta de dolor por nosotros. Jesús fue el quien soportó, Señor, las olas. Fue quien soportó los golpes. Fue quien soportó las heridas para llevarnos en su corazón hasta un mundo nuevo, hacia una vida nueva, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por el arca. Gracias por el profeta Noé, que nos da un ejemplo tremendo, Señor, de un hombre de fe, un hombre de obediencia, un hombre justo, un hombre cuidador de su familia, un predicador, Señor, de tiempos difíciles. Permita, Señor, que este espíritu, Señor, pueda estar sobre nuestra iglesia. Un espíritu, Señor, que se duele por las almas que se pierden a nuestro alrededor. Un espíritu que se duele en su corazón por la maldad, por la corrupción, por las violaciones, por la violencia. Un espíritu que sufre, Señor. Danos un corazón que sufre por las almas que se están perdiendo, Señor, y ayúdanos a alcanzarlos para salvarles de la destrucción, Señor. Espíritu de Dios, permita que en esta arca, en esta iglesia, Señor, todos podamos crecer, vivir, desarrollarnos y alimentarnos de ti en paz, siendo dirigidos por ti y entregándote a ti el control de nuestra vida, Señor. Hoy oro, Señor, por los hogares de la vivienda, los hogares de la entrada, Señor, de la Coromoto. Hoy oro por los hogares de Tazajal. Oro por todas las familias. Mira al resto de la iglesia que no está aquí hoy y quita de sus vidas las distracciones. Quita de sus vidas los compromisos con el mundo que aún, Señor, les roban la bendición de venir a tu casa a celebrarte a ti, a estar en comunión contigo. Abre las mentes de los corazones, Espíritu Santo, te pedimos que tú traigas un cambio en las familias de nuestra iglesia para que todos podamos, Señor, estar unidos, ser justos, ser profetas, ser evangelistas, ser testigos, Señor, de lo que tú estás por hacer en esta tierra, Señor. Hoy, Señor, te pedimos tu bendición sobre los que estamos aquí, Señor. Bendigo a cada hombre, cada mujer, esposa que está aquí, Señor. Levanta a los hombres como Noé. Levanta hombres sacerdotes justos. Permite que en cada casa, Señor, se edifique cada noche, cada semana se edifique un altar para reconocerte a ti
para agradarte a ti, para agradecerte, para adorarte. Oh Señor, toma nuestros hijos más pequeños, que son como esos becerritos, como esas ovejitas torpes que necesitan dirección, necesitan cuidado, necesitan un pastor. Y permite que cada padre y que cada madre se convierta en el pastor de sus rebaños, Señor, para que esta generación de jovencitos, de jovencitas, de niños no se pierda, Señor, sino que sigan en tu camino hasta que sean viejos, canosos y bien entrados en años, Señor. Gracias por tu preciosa bendición, Señor. Cuánto te amamos, Señor, te amamos mucho, solamente con una fracción del amor con el que tú nos amas a nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Jesús.